Continuamos hablando sobre la oración y hoy vamos a hablar de la práctica conocida como el ungir con aceite. ¿Es bíblico ungir con aceite para dedicar personas para el ministerio? ¿Es bíblico ungir con aceite a los enfermos cuando oramos por ellos para que reciban sanidad? ¿Es bíblico ungir objetos en la iglesia para dedicarlos? Bueno, yo voy a hablar sobre todas estas cosas en este estudio bíblico. Si está listo, ya comenzamos. Es una bendición estar juntos de nuevo para este estudio bíblico. Le doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Antes de empezar, quiero decirle que si no lo ha hecho, recuerde descargar la guía de estudio. Ahí están todos los textos bíblicos, las notas, los apuntes sobre el estudio bíblico de hoy. Y una vez que usted lo descarga, usted tiene acceso a una cantidad de recursos, a una librería de recursos gratis que usted puede tener ahí, estudiar y bueno, le van a servir para crecer en la fe o continuar creciendo en la fe. Si no se ha suscrito a este canal, recuerde hacerlo y recuerde presionar la campanita. Esa es la manera en que estamos conectados y la manera en que usted recibe notificaciones cuando publicamos videos nuevos, cuando tenemos algún estudio bíblico en vivo, alguna transmisión en vivo o cuando tenemos algún material que queremos compartirlo con usted. Esa es la manera en que estamos conectados. Entonces no se olvide suscribirse, ¿sí? Vamos a entrar en el tema de hoy y vamos a hablar de lo que es ungir con aceite. Y ha habido mucho sobre esto. Han habido excesos, han habido cosas que verdaderamente no son bíblicas. Y yo voy a explicar todo eso hoy. Yo voy a hablar de lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Este estudio de hoy es parte de la serie La oración eficaz y viene del libro que tiene el mismo título, La oración eficaz. Y usted puede obtener el libro, yo le voy a dejar la información ahí en la descripción para que usted lo consiga, porque ahí hay mucho material y el tiempo en realidad no me alcanza para cubrirlo todo aquí. Pero bueno, usted lo puede conseguir, ahí está disponible el libro y está en varios formatos, está impreso, está en Kindle, está en PDF, en varias formas usted lo puede conseguir. Bueno, ungir con aceite. Quiero decir, me gustaría empezar con esto. Yo en Latinoamérica, especialmente en mis años de misionero en México, joven, porque yo fui a México como misionero estando todavía en mis 20s. Estaba muy joven. Por la gracia de Dios, yo empecé a predicar la palabra de Dios a los 19 años de edad y por varios años estuve dedicado al evangelismo en Estados Unidos, viajando como evangelista itinerante, así se le dice acá. Después de unos años el Señor me envió a México. Y en México, cuando empezamos la carpa, en los días de la carpa, yo tengo que confesar que ungíamos con aceite bastante. Y era lo que aprendimos, fue lo que vimos a otros hacer. Quizás no entendíamos con mucha claridad los parámetros bíblicos, pero yo siempre digo que Dios, en nuestra fidelidad y en nuestro buen corazón y deseo de servirle a Él, yo creo que el Señor nos pasó por alto muchas cosas, ¿no? Cosas que hicimos a veces que verdaderamente no eran necesarias, pero en su misericordia, bueno, Dios es bueno. Y nosotros vimos mucha gente ser sana en esos años. Yo creo en milagros. Y nosotros vimos mucha gente ser sana de muchas enfermedades en esos años. Yo no estoy seguro si el aceite tuvo mucho que ver con eso, o más bien, no creo que el aceite tuvo mucho que ver con eso. Más bien la soberanía de Dios, la misericordia de Dios, ese Dios que sana a los enfermos, quien con toda voluntad quiso tocar a aquellos que tenían necesidad y sanarlos, lo hizo. Independientemente del método, independientemente de la manera en que lo hicimos. Pero bueno, en esos años lo hacíamos bastante. Ahora, yo he visto cosas que van mucho más allá de usar el aceite para orar por los enfermos. Y de esas cosas voy a hablar hoy.
y voy a hablar de lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Esta serie es sobre la oración. Entonces estamos hablando de ungir a los con aceite conforme a lo que tiene que ver con la oración. Ahora, vamos a entrar al texto y en el texto yo quiero hablar de la práctica de ungir con aceite a personas para el llamado del ministerio, si es esto bíblico o no, y voy a hablar de ungir con aceite a aquellos que están enfermos. Pero para entrar en esto, quiero primero establecer de dónde viene esto de ungir con aceite, de dónde viene la práctica en la Biblia, de dónde salió. Y tenemos que para eso ir al Antiguo Pacto. Tenemos que ir al Antiguo Pacto, que tengo que recordarle y establecer esto antes de avanzar más, que el Antiguo Pacto era un pacto de sombras, era un pacto de tipos, hay tipología, y muchas de las cosas que se hacían en el Antiguo Pacto o que vemos en el Antiguo Testamento, aunque el Antiguo Pacto y Antiguo Testamento realmente no tenemos que y no quiero meterme por ahí, pero no quiero limitarnos a esa división, porque aun cuando nosotros leemos los evangelios históricos, nos damos cuenta que todavía estaba el pueblo bajo el Antiguo Pacto. A veces pensamos que el Nuevo Pacto comienza en Mateo capítulo 1, verso 1, o porque ahí empieza el Nuevo Testamento, pero eso en realidad no es así, porque un testamento no puede comenzar mientras el testador está vivo. La palabra lo dice claramente. Tiene que morir el testador para que entonces el testamento entre en vigor. Usted lo sabe, así son los testamentos hoy en día y así ha sido durante la historia. Cuando una persona escribe su voluntad, su testamento, la herencia que le va a dejar a sus hijos, eso no entra en acción hasta que la persona no muere. De esa misma manera la Biblia lo explica. Mientras Jesús estaba vivo ministrando en los días de su carne, el testamento no podía entrar. Estaba todavía el Antiguo Pacto en pie y todo lo que se estaba haciendo durante los días del ministerio terrenal de Jesús, todo eso se hizo bajo el Antiguo Pacto. El Nuevo Pacto comienza con la muerte de Cristo. En la muerte de Cristo es donde es instalado el Nuevo Pacto y en su resurrección confirmado, y ahí empieza. Pero bueno, eso era un paréntesis para darle solamente una nota a usted en cuanto a hasta dónde se extiende el Antiguo Pacto. Ahora, quiere decir, y lo digo porque muchas prácticas y muchas cosas que usted vio en los días del ministerio terrenal de Jesús todavía estaban bajo el Antiguo Pacto. Eso debemos entenderlo. Porque hay algunos que andan imitando lo que vieron a Jesús hacer en los días de su carne, sin darse cuenta de que Jesús estaba ministrando todavía bajo la economía del Antiguo Pacto. ¿Me está siguiendo acá? Él ministró, dice la Biblia, que nació de mujer bajo la ley. Él cumplió el rito de Moisés. Él fue presentado, fue circuncidado conforme al rito de la ley y cumplió la ley de la manera que la cumplían todos los que estaban vivos en ese entonces dentro de esa cultura judía. En la muerte de Cristo todo cambia. Por eso es que Pablo dice claramente que predicamos a Cristo crucificado. En otras palabras, después de la cruz. El Evangelio de la Gracia comienza ahí, en la muerte de Cristo. Bueno, eso yo lo hablo en otros videos por ahí, en otros estudios bíblicos. Usted lo búsquelo ahí en el canal y yo hablo de esto bastante. Ahora, yo tengo un video dedicado a el ungir con aceite y usted lo va a encontrar acá en el canal también, donde hablo de algunas prácticas que no son bíblicas. Usted lo puede encontrar ahí. Hoy posiblemente mencione algunas cosas que están en ese video, pero muchas de las cosas que voy a hablar hoy son totalmente nuevas para acá, para ustedes, para la comunidad, los que están con nosotros acá en esta comunidad, ¿sí? Vamos a ver los rituales y costumbres. Y hago énfasis en la palabra rituales, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, número 1, la dedicación de sacerdocio aarónico. Y esto es importante verlo porque usted ve hoy en día personas que en las iglesias van y ungen a alguien para el ministerio, le echan aceite y le profetizan y le dicen: Señor te está separando para esto y para lo otro, le echan aceite en la cabeza y lo ungen. Y la gente dice: fulano me ungió. Y tenemos un problema grave
con esto. Yo he visto personas en Latinoamérica llegar y decirme, a mí me ungieron para el ministerio y soy ministro. Y yo les pregunto, ¿y cómo te llamó el Señor? No saben decirme. ¿Y dónde te preparaste? Porque Dios llama, pero Dios prepara también. Eso es bíblico. ¿Y dónde te preparaste para hacer? No, yo no me preparé. ¿Dónde estudiaste? No estudié. Quiere decir que no tienen un conocimiento del texto bíblico y andan de un lado para otro, según ellos, ministrando, porque alguien les puso las manos arriba y les ungió con aceite y les dijo que eran este tipo de ministerio. Y yo me los he encontrado. Esto es grave. Yo le he dicho, y algunos por ahí ya me han oído. Yo estaba en Venezuela una vez, la amada Venezuela, y saludo a todos los venezolanos que están conectados con nosotros hoy, los que se pueden conectar en vivo y los que se conectan con nosotros en diferido. Nosotros amamos a Venezuela linda. Y no hemos podido regresar. Usted sabe por qué. Pero algún día el Señor nos permitirá otra vez hacer alguna labor, pero por algunos años hicimos bastantes cosas en la amada Venezuela. Yo hice cruzadas, hice eventos evangelísticos grandes, hicimos festival, hicimos varias cosas. Estaba yo en Maturín, Venezuela, y estoy ministrando en un teatro. Era como un teatro que pertenecía a un hospital. Y fue una cosa muy interesante porque yo recuerdo cuando fuimos a ministrar, corrimos la voz y la gente subió al hospital y trajo a muchos de los enfermos que estaban en el hospital en cama. Los trajeron las camas con los enfermos y todo, y oramos por ellos y todo eso. Y yo recuerdo que en esa ocasión yo terminé de ministrar y un ministro, un amado hermano, me dice, hermano Pérez, alguien le va a venir a recoger para llevarlo al hotel. Me estaba hospedando en un hotel allí cerca de ese lugar y me dice, el apóstol fulano le va a recoger para llevarlo al hotel. Y yo le digo, bueno, vaya qué privilegio ser trasladado por un apóstol. Eso es una cosa tremenda. Yo nunca me hubiera imaginado que un apóstol me iba a mover de un lugar a otro y llevarme a mi hospedaje. Eso era algo tremendo. Yo estaba impresionado. Y llega el tal apóstol en un taxi, manejando el taxi. Y cuando llega, bueno, me subo en el taxi y me dice, hola, yo soy el apóstol fulano de tal. Y yo, bueno, me presenté también. Y él me está llevando y le dije, bueno, dígame, hermano, ¿cómo está eso de apóstol? ¿Cómo sabe usted que es apóstol? ¿Qué ha hecho? Hábleme de su ministerio. Le dije, ¿está pastoreando alguna iglesia? ¿Ha plantado iglesias? ¿Qué ha hecho? Y me dice, no, yo no he plantado ninguna iglesia, me dice. Le dije, ¿está pastoreando alguna iglesia? No, nunca he pastoreado nada. Oh, ¿y cómo viene eso de apóstol entonces? ¿De dónde viene lo de apóstol? Porque yo lo veo manejando el taxi, no hay nada malo en eso, es honroso, es un oficio honroso. Pero ¿de dónde viene lo de apóstol? Me dice, bueno, es que el profeta fulano de tal vino y me puso las manos arriba y me ungió con aceite y me ungió como apóstol. Y dije, wow. Bueno, le voy a dar la buena noticia, le voy a dar la mala noticia, Lee. Que ni él es profeta ni usted es apóstol. Para empezar. Y el hombre abrió los ojos así. Le engañaron. Usted no es apóstol. Mire, manténgase manejando el taxi, háblele a Cristo a quien usted pueda, pero no se le vaya eso a la cabeza de que usted es apóstol. Quítese eso de la cabeza. Bueno, hay más en la historia, pero solamente lo voy a dejar ahí. Pero eso es un ejemplo de muchas de las cosas que yo he visto en Latinoamérica. De gente que llega y me dice, yo estoy en tal ministerio porque fulano me ungió. Fulano me ungió para el ministerio. Y yo digo, ¿en qué se basa esto? Muchos se van al pasaje de Samuel ungiendo a David por rey y imitando a Samuel en esto. O sea, yo tengo que separar esto hoy y ver lo que dice la palabra de Dios, la práctica que es antiguo testamentaria, lo que es antiguo pacto y lo que no corresponde al nuevo pacto. Pero también voy a hablar de lo que sí corresponde al nuevo pacto. Bueno, Éxodo 29, 5 y 7, usted ve ahí, dice, y tomará las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza. Está hablando de las vestiduras del sacerdote.
Y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción. Note que tiene apellido. El aceite de la unción. Tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Ahí nosotros vemos la práctica de ungir con aceite a alguien para el sacerdocio, para el ministerio, en el antiguo pacto. Ahí es donde está. Ahora, vamos a verlo en la entrega de la ley. Y es el punto número 2. Usted lo va a encontrar ahí en la guía de estudio. Y eso está en Éxodos 30, 25. Estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Dice, y harás de ello, dice, el aceite de la unción superior, ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la santa unción. Éxodo 30, 25. Y luego, número 3, en el ritual del sacrificio también lo vemos, y eso está ahí en Levítico capítulo 14, del verso 14 al 17. Sí, se lo voy a leer rapidito. Dice, y el sacerdote tomará la sangre de la víctima por la culpa y pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. Esto es todo un ritual, hermanos. Sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Ahora, ¿por qué el sacrificio? ¿Por qué ungir al animal? El sacrificio del animal era un tipo del sacrificio perfecto de Cristo. Antes que Cristo apareciera, sí, en el antiguo pacto, nosotros vemos estos símbolos, estas sombras. Estos son tipos, pero eran animales, eran corderos, eran holocaustos o, bueno, víctimas también le llama la Biblia, que eran imperfectos. No eran perfectos, pero todo esto indicaba a lo que habría de venir, que sí es perfecto. Ahora, escuchen bien esto. La Biblia dice claramente en Hebreos, y eso yo lo doy en otros estudios por ahí, que ninguno de estos sacrificios pudo perfeccionar nada. La ley no pudo perfeccionar nada. La palabra perfeccionar se puede traducir completar. La ley no pudo completar nada. Dice que era un pacto con defecto. Por eso es que el sacerdote tenía que subir cada año y repetir el mismo ritual, repetir el mismo sacrificio. Cada año tenía que subir y tenían que matar un animal, sacrificarlo y derramar la sangre del animal, que era tipo de la sangre de Cristo. Una vez que aparece Cristo, sacerdote para siempre, conforme al orden de Melquisedec, lo hablo ahí en el estudio sobre quién es Melquisedec, usted lo puede encontrar ahí en el canal. Una vez que aparece Cristo, se ofrece él mismo en sacrificio, un sacrificio para siempre. Capítulo 10, verso 14 de Hebreo, dice que con una sola ofrenda, dice, perfeccionó a los santificados para siempre, con un sacrificio único y último. Quiere decir que una vez que Cristo es sacrificado, ya se cumple todo. En él se cumple la ley. Todos los rituales que apuntaban a un futuro, a algo que iba a aparecer, ya ahí se cumplió. ¿Me está siguiendo acá? O sea, ya no hay más necesidad de ritual porque ya tenemos la imagen misma de las cosas, como dice Hebreos. Ya está Cristo con nosotros. Él es sacrificado, él mismo por nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un sacrificio perfecto. Dice la Biblia, hecho una vez y para siempre. Es decir, que no hay ya necesidad de sacrificio. Y si no hay necesidad de sacrificio, tampoco hay necesidad de ungir
a sacrificio, porque la unción del Santo está en nosotros. Juan dice, vosotros tenéis la unción del Santo. La unción, que era algo visual, cuando se tomaba el aceite y se ungía algo, o en este caso el sacrificio, cuando se ungía, en ese caso se santificaba. Nosotros hemos sido, ahí le dice que santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios que hemos sido en tiempo pasado santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Quiere decir que ya nosotros fuimos santificados. Quiere decir que nuestra unción entró en nosotros cuando fuimos salvos y fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Y no necesitamos ahora un tipo o una sombra del Espíritu Santo, porque eso es lo que era el aceite. El aceite de la unción era tipo del Espíritu Santo. La unción del Espíritu. Pero una vez que tenemos ya el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, me está oyendo acá, y la Biblia dice que Dios da su Espíritu al creyente, y dice Efesios que fuimos sellados con el Espíritu de la promesa cuando creímos, y nosotros ya teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, ya tenemos la unción del Santo. O sea, ya no tenemos que regresar a estar usando aquellas cosas que señalaban, aquellas cosas que eran sombras, símbolos, porque ya tenemos la realidad misma de las cosas, como dice el texto. ¿Me está siguiendo acá? Pero bueno, vamos a ir despacio y regresando otra vez, ahí está el ritual del sacrificio y la unción con aceite sobre el animal. Número 4, también era parte del ritual del diezmo. Nehemías capítulo 13, verso 12 dice, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Número 5, era una costumbre también, debemos recalcar, bajo la ley. Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Fíjese que David está profetizando y se pone él en lugar del santo de Israel. En otras palabras, como cuando David dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Que sea dejado en el Seol o que vea corrupción. En otras palabras, te está diciendo, textualmente dice, no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Estaba David hablando de él o estaba hablando de Cristo? Estaba hablando de Cristo. Era profético lo que estaba diciendo. Estaba clamando por él, porque él estaba pidiendo al Señor de que no dejara su alma en el Seol, pero a la misma vez estaba profetizando, porque estaba hablando de que Cristo no iba a permanecer en el Seol, sino que iba a ser levantado al tercer día. Dicho sea de paso, ahí habla de que fue al Seol. Yo creo que a tomar la cautividad y traspasarla. Y eso yo lo hablo ahí en un estudio donde hablo de qué sucedió en esos 3 días entre la muerte y resurrección de Cristo. Ahí lo tengo ahí en un video en el canal, usted lo puede encontrar. Bueno, también para ungir a un nuevo rey, número 6, para ungir a un nuevo rey. Y otra vez, ahí vemos el caso de Samuel y David. Y este es uno de los eventos o de los textos que más personas usan como justificación para ungir personas con aceite para el ministerio. Primera de Samuel capítulo 16, verso 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se sentó luego Samuel y se volvió a Ramá. Importante señalar que el Espíritu Santo no vino dentro de David, el Espíritu Santo no selló a David, el Espíritu Santo solamente vino sobre David. Y esa es la experiencia de los ministros en el antiguo pacto en cuanto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre ellos. Es decir, posaba sobre ellos, ellos eran usados por Dios. Así es con los profetas. El Espíritu Santo venía y posaba sobre ellos. Ellos profetizaban, luego se levantaba el Espíritu y ya. Pero no tenían al Espíritu de Dios residiendo dentro de ellos. Esto es algo que nosotros los creyentes en el nuevo pacto tenemos. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros. No vino solamente sobre nosotros, como la experiencia ahí en el día de Pentecostés, sino que también vino a habitar, a hacer habitación con nosotros. Tenemos al Espíritu Santo de Dios habitando dentro de nosotros. En otras palabras, la unción de Dios está dentro de nosotros.
No necesitamos el símbolo de un poco de aceite sobre nuestra cabeza, porque nosotros dentro tenemos la unción del Santo, el Espíritu mismo de Dios. ¿Alguien se goza con eso? Gloria a Jesús. Amados, por eso es que el texto dice que tenemos un mejor pacto, estamos en un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, es superior. Y si tenemos algo que es superior, ¿por qué tenemos que regresar atrás a lo que era inferior? Si tenemos la realidad misma de las cosas, ¿por qué tenemos que regresar atrás a lo que eran símbolos? ¿Se da cuenta dónde está la iglesia hoy en día? 7. En los días de Jesús, todavía bajo la ley, ahí lo vemos, Marcos capítulo 6, verso 13, y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Aquí vemos el aceite de la unción, no solamente en el caso del ministerio, no usado para ungir a alguien para el ministerio, sino lo vemos siendo usado para ungir a los enfermos con aceite. Usted va a decir, hermano, pero Santiago dice en el Nuevo Testamento que llamen a los ancianos y que los unjan con aceite. Voy a hablar de ese texto hoy en día. Voy a hablar de ese texto y lo voy a explicar bien. Y vamos a hablar de lo que está diciendo Santiago y lo que no está diciendo. ¿Sí? Pero bueno, aquí vemos que los discípulos del Señor echaban fuera demonios, en plural, y ungían con aceite muchos enfermos y los sanaban. Eso es una práctica que todavía está bajo la ley, porque todavía, como dije anteriormente, no había muerto el testador. La gracia todavía no había entrado en operación. Tenemos que recordar eso. Dice Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Repita ahí conmigo, bajo la ley. Escríbamelo ahí en el chat o en los comentarios. Jesús ministró bajo la ley, bajo la ley. Si la gracia entra cuando Él muere. ¿Me está siguiendo acá? Ahora, todavía la ley estaba en pie mientras el testador estaba vivo. Le debo de dar el texto que le estaba mencionando una vez para que usted lo escriba por ahí y no se lo olvide. Amados, esto es muy importante porque los cristianos andan a veces haciendo cosas que ellos dicen, pero está en el Nuevo Testamento, hermano, eso es nuevo testamentario, está en Mateo, está en Marcos. Sí, amados, pero todavía la ley estaba presente. Dice Hebreos 9:16, ese es el texto al que me he estado refiriendo, 16-17, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Quiere decir que mientras Jesús estaba vivo, todavía la gracia no podía entrar en operación. El Nuevo Testamento no podía entrar en operación. O sea, si usted ve que en su Biblia, ahí dice Nuevo Testamento, antes de Mateo, bueno, así lo pusieron los traductores, más bien las editoras, pero verdaderamente eso no es correcto. Porque todavía aquí tenemos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan están todavía bajo el periodo de la ley. Es al final de estos libros donde nosotros vemos ya a Cristo resucitado y vemos un poquitito de eso. Y la entrada del nuevo pacto ya en su plenitud, cuando el Espíritu es dado a la iglesia, ahí en el libro de los Hechos. Y bueno, ya vemos que las cartas, el Evangelio explicado por Pablo, a quien le fue dado el misterio, a explicar el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, como dice la palabra de Dios, es ya la plenitud de lo que es la economía del nuevo pacto. ¿Sí? O sea, vamos a la gracia. Y vamos a establecer algunas cosas aquí en cuanto a la unción con aceite o el ungir con aceite. Primero, Pablo jamás ungió a alguien con aceite. Tampoco usó aceite para ungir a los enfermos. Eso lo tenemos que dejar ya establecido. Dice, bueno, ¿qué importa, hermano? Tenemos a Santiago. Bueno, déjeme explicarle algo. Hay una diferencia entre Santiago y Pablo. Porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Y en Gálatas ahí nos explica que de la misma manera que a Pedro le fue dado el evangelio para los de la circuncisión, a él le fue dado para la circuncisión. En otras palabras, hay un apostolado para los judíos que vinieron a Cristo, ¿sí?
Y hay un apostolado para los gentiles que no tuvieron que pasar por la ley para venir a Cristo, sino que vinieron directamente a Cristo. ¿Me está siguiendo acá? En ese apostolado que le fue dado a Pablo para los gentiles, ahí no vemos la práctica del uso del aceite. Lo vemos en Santiago, pero ahí tenemos una cuestión también. Y no quiero confundirle, pero Santiago, si usted lee el capítulo 2 de Gálatas, usted se da cuenta que hay un problema grave en la cuestión de que venían de parte de Santiago allá a los Gálatas a judaizarlos y querían circuncidar a los Gálatas. Y Pablo tiene un problema ahí tremendo con ellos. Inclusive reprende a Pedro y le dice que era digno de condenar. Porque Pedro cuando venía solo y estaba ahí con los gentiles, comía todo lo que comían los gentiles. Pero cuando se apartaba y venían los de Jerusalén, Pedro se apartaba de los gentiles porque estaba intimidado por los de la ley, los judaizantes. ¿Quiénes eran estos judaizantes? Eran personas que habían seguido a Jesús, pero todavía guardaban los rituales de la ley. Y ahí entre ellos estaba Santiago. Santiago era la cabeza, era el que movía, el que llevaba a cabo el movimiento. Porque Pablo dice que venían de parte de Santiago. Quiere decir que aún Pedro, a quien le fue dado a predicar el evangelio a los de la circuncisión, Pedro vemos que no está tomando el liderazgo en esto, lo está tomando Santiago. Santiago era el que llevaba adelante ahí la presidencia de la iglesia en Jerusalén. Y Santiago continuaba yendo al templo. La historia nos indica que a él le decía inclusive rodillas de camello porque era un hombre de oración. Muchas cosas buenas de Santiago. Hay mucho proverbio en Santiago. Hay mucha sabiduría en Santiago. ¿Me está siguiendo acá? Pero usted tiene que entender que Santiago escribe, posiblemente la primera carta que se escribe como unos 15 años después que Cristo es crucificado. Y Santiago escribe a las tribus dispersadas, aquellos que habían salido de Jerusalén, que eran judíos, bajo ese apostolado. ¿Me está siguiendo acá? No directamente a los gentiles. Y en esto hay hermenéutica aquí, que en lo que tiene que ver con doctrina, tú eres llamado a leer, obedecer lo que le fue dado a Pablo. Pablo le llama el evangelio que predico entre los gentiles. Fíjese que Pablo tuvo que subir a Jerusalén y explicarles a los que estaban en Jerusalén, dice él, el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Por qué se los tuvo que explicar? Porque ellos todavía no tenían la claridad que Pablo tenía. Porque a Pablo le fue revelada la gracia de Dios. Porque a Pablo fue levantado al tercer cielo, amado, y vio cosas que no le es dada al hombre ver, a conocer. Cosas que ojo no vio. Pablo pudo entender la economía de Dios de una manera en que nadie la podía entender. Me está yendo acá. Y le fue dado a él el mandato de predicar esa claridad, explicar el misterio, explicar el evangelio a los gentiles. ¿Me está siguiendo acá? Ahora, ¿es usted judío? ¿Vive en Jerusalén? ¿O vive en San Juan, Puerto Rico? ¿O vive en La Habana, Cuba? ¿O vive en la Ciudad de México? ¿O en Bogotá, Colombia? Verdaderamente, ¿es judío o es gentil? Si es gentil, entonces escuche bien lo que estoy diciendo acá. Pablo jamás usó el aceite para orar por nadie. La práctica número 2 no existía entre los gentiles. Entre los gentiles no existía esa práctica de andar orando por las personas con un cuerno y echándole aceite en la cabeza. No existía. Solo Santiago, como dije anteriormente, quien continuaba asistiendo al templo y judaizándolo. Después le hace Gálatas capítulo 2 y va a entender exactamente lo que digo. Por ahí lo explico en otros estudios. En su carta escrita para judíos, menciona usar aceite para orar por los enfermos. Y lo otro que tengo que decir es que esta práctica que Santiago la ordena que se lleve a cabo solamente por mano de los ancianos. Ahí tenemos una limitación. Aún las iglesias dispersadas de judíos que habían creído, los judíos que habían creído en Cristo, que eran seguidores de Jesús, eran como un tipo de judíos mesiánicos, ¿sí? Como los que hoy en día vemos que se hacen llamar judíos mesiánicos. Era algo así. Tenían todavía algo de la ley entre ellos. Y arrastraban rituales todavía. ¿Y qué sucede? Que a estos Santiago le dice, ok, cuando vayan a ungir, que sean los ancianos quienes lo hagan.
Eso está en Santiago capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, aquí vemos lo que es símbolos versus realidades. Y es lo que tenemos que entender hoy. Símbolos en contraste a realidades. El aceite era un símbolo de la unción fresca del Espíritu de Dios. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo mora dentro del creyente. Anote eso ahí. Vivimos en la realidad misma de las cosas, no en sombras. Voy al texto para que no tengamos duda sobre esto y le pido que usted venga conmigo a Hebreos, capítulo 9, y voy a leer del 9 al 12 en la Reina Valera 1960. Ábralo ahí en su Biblia, ahí está el texto también en la guía de estudios. Dice la Biblia, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Cuál es el tiempo presente? Ok. Cuando Cristo muere, el nuevo pacto entra en acción, entra en operación, en su muerte. Sin embargo, hay lo que es el ión judío, es decir, el tiempo que todavía el ritual permanece en el templo hasta el 70, cuando el templo es destruido. Vemos una etapa ahí que es en inglés diríamos un overlap. La palabra en español a veces se me va, no la digo bien, por ahí lo he escrito. Es como un traslapo. Murió Cristo y entra el nuevo pacto. ¿Y qué sucede? Que ya está el nuevo pacto en acción, pero la iglesia en Jerusalén todavía continúa guardando rituales. Y eso sucede por 40 años aproximadamente, es decir, una generación, hasta que el templo es destruido. Yo hablo de esto en escatología bastante. El templo es destruido, desaparecen entonces los rituales, ya no hay más sacrificios en Jerusalén, jamás hay sacrificios. Después de eso ya no hay sacrificios. Desaparece el templo, desaparece la práctica, desaparece, ahí termina, ahí concluye la era del templo o la era del judaísmo en Jerusalén. Y vemos entonces la plenitud de la iglesia gentil entrar en operación. Entonces, símbolo para el tiempo en que ellos estaban viviendo, lo cual habría de terminar. ¿Me está siguiendo? Símbolo para el tiempo que dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que si para el tiempo en que todavía están en pie los rituales. Y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Diga conmigo, los sacrificios, los rituales, los símbolos no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Es un ritual, hermano. Rituales en realidad no pueden llevar a cabo el cumplimiento de las cosas. Pueden apuntar a algo que ha de venir, pero se necesita que venga ese algo, esa realidad se necesita que venga al que practique ese culto. Dice, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Esa es la ley. La ley es el que haga estas cosas vivirá por ellas. Son ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Tenía una caducación, tenía un límite, se habría de vencer. ¿Cuál es el tiempo de reformar las cosas? Cuando entra la plenitud del nuevo pacto. Pero estando ya presente, y aquí está claramente, estando ya presente Cristo, dígalo conmigo, ahí en el chat, ahí en los comentarios, dígame, estando ya presente Cristo. Esto hace toda la diferencia, hermano. Esto hace toda la diferencia. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. No está hablando del tabernáculo de Moisés, ahí en el desierto. Está hablando del tabernáculo no hecho de mano. Dice aquí, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿De qué tabernáculo está hablando? Está hablando del tabernáculo de su cuerpo. ¿Me está oyendo acá? Está hablando de él mismo, no hecho de mano.
Escuche bien lo que dice aquí. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Quién no es no de esta creación? Jesús. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, él mismo. ¿Sí bien? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio cada año, ahí le dice que Jesús entró. Acuérdense que cuando él muere en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Entró para que nosotros tengamos acceso al lugar santísimo, para que no necesitemos un mediador que entre por nosotros al lugar santísimo a ofrecer un símbolo por nuestros pecados, sino que nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, tenemos acceso ilimitado a partir de ahí. Por eso yo tengo problema con los cantores o cantantes cristianos hoy en día que cantan alabanza y dicen ellos que por medio de la alabanza vamos a entrar al lugar santísimo. Vamos a cantar, hermano, para entrar al lugar santísimo. No, amado, usted no tiene que cantar para entrar al lugar santísimo. Usted ya está en el lugar santísimo. Usted está en la presencia de Dios. Ya Dios hizo habitación con usted. ¿Me está siguiendo acá? Ahora usted es el templo del Espíritu Santo. ¿Me está viendo acá? El Espíritu de Dios habita dentro del creyente. Bueno, aquí claramente el texto nos dice a nosotros que aquellas cosas eran sombras, ordenanzas acerca de la carne. En resumen, la práctica, y le quiero hablar si está bien o no está bien que se haga esto de ungir a los enfermos con aceite. Ahora que usted ya sabe esto, la práctica no existe en el Evangelio revelado a Pablo. Los cristianos gentiles no ungían con aceite. No hay texto que lo prohíba, y esto es lo que quería decirle. Para no condenar a aquellos que han sido ungidos con aceite, han orado por ellos cuando están enfermos y los ungen con aceite. La Iglesia Católica inclusive practica a una persona que está a punto de morir, le dicen los santos óleos o algo así, está a punto de morir y vienen y lo ungen con aceite en el momento antes de morir, porque vemos el ritual. La Iglesia de Roma carga una cantidad de rituales que vienen de allá, de lo antiguo, pero son rituales, ¿sí? Pero el texto no te dice nada en contra tampoco. Pablo no escribe sobre esto. Él no dice, no unge con aceite o no unjas con aceite, o si unges con aceite te va a pasar esto y te va a pasar lo otro. Nada, no hay nada al respecto. Quiere decir que no parece ser una cuestión muy importante. Si alguien unge con aceite, en realidad la oración es lo que vale, pero no se sienta condenado porque en realidad, ¿qué le va a dañar un poquitito de aceite, caray? Eso en realidad no es para condenar, al contrario, no vamos a caer en eso, porque entonces estaríamos regresando atrás y haciendo lo que exactamente lo opuesto. ¿Me está siguiendo acá? Eres libre de hacerlo. Si eres anciano de tu iglesia, pero no hace ninguna diferencia en cuanto a los resultados. Lo que sí no es bíblico, y esto se lo quiero dejar claro, esto es lo que no es bíblico, esto sí lo tenemos que tener seguro y aprenderlo, es ungir personas con aceite para el ministerio. Si Santiago te da licencia, y tú crees que Santiago te da licencia para ungir con aceite a alguien que está enfermo, digamos que tú eres judío, y tú eres mesiánico, y bueno, eso lo practicas. Yo no te voy a condenar. ¿Me está viendo acá? Si te hace feliz, úngelo con aceite. Pero tienes que saber que el aceite en realidad no sana. El aceite no sana, el aceite no hace nada. Y el ritual apuntaba a una realidad que ya la tenemos. Bueno, ahora, lo que sí no es bíblico es ungir personas con aceite para el ministerio. Escuche bien, la Biblia habla y Pablo habla de la imposición de manos del presbiterio, y de eso voy a hablar en otra sesión en esta serie. Voy a dedicar una sesión a hablar sobre la imposición de manos. Yo no sé si es todo lo que voy a hablar en esa sesión, pero yo sé que en una sesión voy a hablar sobre la imposición de manos. Esté al tanto. Pero no habla de usar el aceite, Pablo.
Lo que no es bíblico tampoco es ungir objetos, bancas, para que venga gente a la iglesia. Eso yo lo digo allá en otro video. Yo llegué un día a un lugar, a una iglesia, en la mañana, recuerdo, era en el día, y el pastor estaba ungiendo las bancas con aceite. Un pomito de aceite, echando el aceite a todas las bancas. Y yo le dije, oiga hermano, ¿y para qué está haciendo eso? Oh no, que estoy ungiendo las bancas con aceite para que se llene, para que el Señor traiga gente y se llene la iglesia. No hermano, eso no está en la Biblia en ningún lugar. Si usted quiere que la iglesia se llene, para que su casa esté llena, usted va a ir por los caminos y vallados. Eso fue lo que dijo Jesús, ir por los caminos y vallados y forzarlos a entrar para que mi casa esté llena. Si usted quiere que la iglesia se llene, usted lo que tiene que es salir de la iglesia, ir a los caminos y vallados y hacer evangelismo, hermano. Usted tiene que ir a anunciar la buena noticia a los que no han oído. La manera en que se llena la iglesia es así, llevando la buena nueva allá afuera, no ungiendo un pedazo de madera para que la gente venga. Eso suena como brujería, hermano. Eso es lo que hacían los santeros allá en mi tierra cuando yo era niño, yo recuerdo. Ese tipo de cosas que llevaban objetos y le ponían perfume a los objetos y le ponían un agua que le echaban ahí a los objetos para amarrar gentes y cosas así. Yo viví en un pueblito donde habían varios de esos santeros y yo recuerdo de niño ver algunas cosas así. Pero eso no es bíblico. Más bien es una práctica bastante errónea. Eso de estar ungiendo mesas, ungiendo sillas, ungiendo objetos para santificarlos. Usted no santifica objetos, hermano. Usted se santifica usted. ¿Me está oyendo? Y es santificado por gracia también. La Biblia dice que la santificación es fruto, dice ahí Romanos. Bueno, eso es otro asunto y de eso hablo ahí en una serie. Lo puede encontrar ahí en el canal. Si en el nuevo pacto no eres ungido por un profeta para el ministerio, eres llamado por Dios y confirmado por los ancianos, como lo vemos en lo que sigue aquí en esta serie, cuando hable yo de lo que es ser separado para el ministerio y el servicio a Dios. Yo creo que esto está claro, espero que esté claro. Déjeme saber ahí en los comentarios si esto está claro. Sí, aquí le voy a dejar el estudio que sigue en esta serie y si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Seguimos adelante. Bendiciones.